Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el nuevo ocupante de la Casa de Nariño en Colombia, Gustavo Petro, se reunieron el pasado 3 de octubre en Bogotá. Luego dieron una reveladora rueda de prensa que bien vale analizar entre líneas. ¿Para qué? Para poder discernir lo que se dijo, lo que se desea que el mundo sepa y lo que no quieren que trascienda, obviamente, detrás de bastidores. Pero que, por supuesto, acompañados de un buen analista político y economista estadounidense, podemos ir descifrando poco a poco. Las declaraciones de Blinken dan un indicio a los colombianos y al resto de países del mundo que Estados Unidos trabajará para imponer el marxismo como ideología imperante global. ¿Será así? Bueno, esta aseveración o este acercamiento de esta idea la dio nuestro invitado de hoy en una de sus columnas de opinión. Steve Hecht es economista de la Universidad de Columbia con maestría en banca y finanzas. Trabaja en Guatemala en proyectos de desarrollo desde 1972 y conoce muy bien la realidad no solo de su país, Estados Unidos, sino también de Latinoamérica. Hecht, como escritor y analista, ha publicado sus columnas sobre inmigración, trata de personas, política local estadounidense y política exterior, impunidad. También trabaja con gran ahínco este tema en el Washington Times, en el Daily Caller, Fox News y en The Epoch Times, entre otros medios de comunicación. Así que bienvenido, Steve. Me llamó mucho la atención una de tus más recientes columnas de opinión en tu portal de internet, Impunity Observer. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con usted y muy complacido. Gracias, gracias, Steve. Pues me llamó muchísimo la atención una de las más recientes columnas escritas en tu Impunity Observer. Lo leo mucho, lo frecuento mucho y lo recomiendo mucho, no solamente a la audiencia que nos esté viendo en este momento, sino obviamente a los que van a seguir pasando y llegando. Las declaraciones de Blinken en Colombia, decías en este artículo de opinión, confirman el marxismo del régimen de Biden. Así lo titulaste. La primera pregunta sería, Steve, ¿piensas que realmente el actual secretario de Estado de los Estados Unidos ha dejado al descubierto que comparte la misma línea ideológica de izquierda de Gustavo Petro? Para mí sí. Ahora, yo no sé si Anthony Blinken realmente entiende lo que él dijo. Lo más importante en esa conferencia de prensa, y esto se puede ver en el sitio de web del Departamento de Estado, es donde lo saqué yo. Y él dice que no es suficiente hacer valer la ley, o sea, hay que apoyar las fuerzas de seguridad del Estado, sino que hay que pensar en las causas de fondo de la violencia, entre lo que él incluye corrupción, impunidad y desequidad. Ahora, yo no sé si estoy traduciendo bien porque la palabra en inglés es disequity, quiere decir iniguales. Sí, Entonces, así es. esto es en el régimen de Biden. Ahí lo dice, ahí tengo un enlace en el artículo. La encargada de política doméstica, Susan Rice, escribió y presentó en el principio del gobierno de Biden y dijo que equidad, ese es el tema de fondo de la administración de Biden. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ellos lo pueden definir como quieran, pero en el fondo quiere decir que todos debemos de ser materialmente iguales. Quieren educación gratis, quieren atención médica gratis, o sea, que todo gratis. Ese es el marxismo, el comunismo. Entonces,
Ahí, por sus propias palabras, el secretario de Estado, Blinken, estaba diciendo al mundo entero y a los colombianos ese día que es la posición de su gobierno. Es una posición marxista. Creo que a Gustavo Petro le parece mucho eso. Creo que son dos lados de la misma ficha. Son dos lados de la misma ficha, usted lo ha dicho, Steve, y es que, bueno, parece ser que se entienden muy bien. Yo hablaba en esta semana también con otros analistas políticos y grandes conocedores de la política estadounidense y política colombiana. Sin embargo, ellos, estando en Colombia, este par de analistas, pues no coinciden en que en Estados Unidos hay una línea fuerte de izquierda hoy sentada en la Casa Blanca y pues en la actual administración. ¿Usted como estadounidense considera que hay marxismo en los Estados Unidos? Totalmente. El gobierno de Biden, esto es lo que ellos son, con decir que equidad es el fondo. El fondo de Estados Unidos, si uno lee la Declaración de Independencia y la Constitución, que son los documentos básicos de la sociedad, es el individualismo. Nosotros, los individuos, que nos otorga derechos, el creador, y son inalienables. O sea que eso precede al gobierno, es antes de formar el gobierno. Gobierno no tiene ningún derecho de privarnos de esos derechos. Y es la presunción de inocencia, el debido proceso, y, bueno, no lo dice, pero derecho de propiedad. ¿Y eso está pasando? Viene, ¿Eso está ocurriendo en Estados Unidos? bueno, eso es la base de Estados Unidos. Esa es simplemente la base del país y lo están tratando de alterar, lo que se llama identity politics, la política de identidad. Cuando grupos de personas son culpables, o sea que yo soy algo por pertenecer a un grupo. Esto es absurdo. Por ejemplo, usted piensa así porque es mujer, o un negro piensa así porque es negro. Eso es absurdo. No podemos decir de lo que es la política de que ninguna persona de ningún grupo necesariamente tiene una posición política definida por el grupo. Esto no es los Estados Unidos. Y Es lo que está... esto es una perversión. Sí. Es una perversión, dice Steve, como estadounidense y gran conocedor de la política interna y externa de los Estados Unidos. Estábamos viendo hace tan solo unos minutos en pantalla algunas imágenes y quisiera, bueno, las quisiera volver a poner para que el público vea la realidad. Sí hay marxismo en los Estados Unidos. Yo llevo como residente y ciudadana, pues naturalizada aquí en los Estados Unidos, con gran sorpresa para mí. He visto cómo está filtrada la sociedad por pensamientos marxistas, realmente marxistas, leninistas, trotskistas, es decir, de todos los, de todo el paraguas ideológico de la ultraizquierda radical del mundo. Sí existe en los Estados Unidos. De hecho, aquí tenemos a mano derecha en pantalla los creadores, los fundadores, hace más de un siglo. Fíjese usted, señor Steve, como un siglo de marxismo, leninismo en los Estados Unidos publica el portal Contexto y Acción, que ahí lo están viendo ustedes en este artículo de octubre de 2019, en celebración por los 100 años de instaurado el Partido Comunista en los Estados Unidos. Y dicen, y cito, abro comillas, fundado en 1919, el Partido Comunista estadounidense ha sobrevivido a la represión, dicen ellos, y la demonización. La prioridad de sus 5,000 miembros, escrito esto en 2019, es derrotar a la extrema derecha en las elecciones de 2020. Hay una gran línea de pensamiento de izquierda marxista, sobre todo al interior de las universidades, es lo que he constatado yo aquí en los Estados Unidos. Mi pregunta es, Steve, ¿avanzó la izquierda radical y marxista en las elecciones de 2020 en los Estados Unidos con el triunfo de Joe Biden? Seguro. Y es que ese marxismo estaba antes, como dice ese artículo que acabo de poner.
hace un siglo. Y aún antes de eso, Estados Unidos tiene más de un siglo de aceptar como principio la redistribución de ingresos y la centralización de poder. Esas son las dos cosas de totalitarismo. Todos los totalitarios son centralizan el poder por definición y la redistribución. Eso es un canto sireno que ellos utilizan para engañar gente, jalar gente a lo que ellos son. Ahora, no es ilegal ser comunista en Estados Unidos. Por eso el partido existe, es legal, aparecen en las boletas de votar cuando ellos inscriben candidatos, legal. El problema con el comunismo es, para implementarlo, es indispensable coaccionar. O sea que el gobierno, para implementar comunismo, tiene que coaccionar a la población, tiene que imponer, no puede permitir expresión libre, no puede permitir organización libre. O sea que ellos tienen que controlar todo. Entonces, tienen que violar la ley. O sea que si las personas de los Estados Unidos quisieran voluntariamente votar por comunistas, es su derecho y lo pueden hacer y después a ver cómo les va. Yo digo no muy bien basado en la historia del mundo, donde han intentado, eso es la destrucción. En cada caso, no hay ni un solo en que el totalitarismo ha producido algo positivo. Siempre produce miseria y pobreza. No hay otra cosa que puede pasar. Entonces, que aquí el problema es que el régimen de Biden no les importa la ley, no les importa la constitución. Ellos ponen su agenda política encima de todo. Y esto es, la muestra es como ese señor Blinken le dijo a los colombianos y al mundo entero, incluso los estadounidenses ese día, que equidad, ¿no? O sea que si sentimos que somos desiguales, eso va a provocar violencia. Bueno, si esto es generalizado, ningún país puede sobrevivir. Si es en algunos casos, esto cometen delitos y hay que aplicar la ley. Ahora los comunistas van a decir, no, eso es represión, no hay que aplicar la ley. Eso pasa seguro en Colombia, pasa en Guatemala, ha pasado en Estados Unidos. Vimos en 2020 motines en las grandes ciudades estadounidenses, en Portland, en Seattle, New York, en Chicago, en varias ciudades. Y las autoridades no hacen nada. Cero. No les importa. Y los medios, que son socios de ellos, los medios de comunicación, dicen, son manifestaciones. Increíble, que tiene un periodista parado enfrente de un incendio, que hay un edificio quemando porque los vándalos lo han prendido fuego. Y ellos dicen, bueno, es una manifestación pacífica. Ajá. O sea que la definición, con ellos hay que definir las cosas. Y la definición de ellos es muy sencillo. Lo que ellos quieren es bueno y lo que ellos no quieren es malo. Punto. Sí, no importa la ley, no importa el orden, no importan los principios, no importa incluso la lógica. Es realmente un tiempo bastante difícil el que estamos viviendo en términos políticos sociales. Así Steve, es. también estamos viendo, obviamente usted lo ha nombrado en 2020, todas estas revueltas con manifestaciones violentas que no cumplían la constitución de manifestarse pacíficamente y por supuesto desde también el ala izquierda de los Estados Unidos, que hace tan solo unos años yo no me atrevería a haberlo dicho, pero ahora la realidad es tan evidente
que hay que decirlo con todas las letras. Realmente sí, el Partido Demócrata es un partido de izquierda y cada vez izquierda más radical. Además, un partido que no está dando resultados. Es más que evidente en lo que lleva Joe Biden ocupando la Casa Blanca, el desbarajuste y el desastre en que se ha convertido esta administración para la realidad cotidiana de los ciudadanos, de nosotros aquí en los Estados Unidos. Es que la evidencia está allí. Y quiero citar algo, Steve, que usted también nombró en su artículo, abro comillas, la equidad base de las políticas domésticas del régimen de Biden quiere decir igualdad de resultados. Dos puntos, que todas las personas sean iguales en términos materiales, que es lo que usted nos estaba explicando ahora, que esa es la intención real detrás de la palabra equidad en Blinken y en la administración Biden. Dicho discurso es la bandera del socialismo. Usar al gobierno para crear igualdad material ha provocado destrucción cada vez que se ha intentado. Básicamente lo que usted hace unos minutos nos estaba explicando. Mi pregunta es, ¿piensa realmente, Steve, que se está utilizando el concepto de equidad para hacer ingeniería social y culminar tal vez con la instauración de un autoritarismo global? Claro, es exactamente lo que están haciendo. Y el país más importante para los globalistas, Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país más exitoso, materialmente hablando, pero no solo eso, espiritualmente hablando, porque es el único país en la historia del mundo que ha incluido en sus documentos de fundación que los derechos individuales son otorgados por el creador. Entonces, es un país creado, establecido en los principios judeos cristianos, del individualismo y de libertad. Ahora, para los globalistas, la libertad, ellos no creen en eso, porque la libertad, el público expresa su voluntad y elige libremente a sus representantes y ellos están guiados por la ley. O sea que ellos tienen que actuar dentro de lo que es la Constitución y las leyes. Para implementar el colectivismo, tienen que violar la Constitución y tienen que violar las leyes. Y es exactamente lo que están haciendo. Ahora, el movimiento es global. Ya lo hemos visto. Porque las grandes empresas estadounidenses están trabajando con su propio gobierno para tener ventajas para ellos mismos en China. O sea que están haciendo trabajo de China. Y los dos partidos han sido iguales. Los dos aceptando dinero Así o es, ganando dinero en China. Los dos partidos. Esto así es. cambió en 2017 con Trump. Trump dijo, no, no, no. Yo estoy gobernando para los estadounidenses, para todos. Entonces, esta es una guerra entre las élites. O sea que el colectivismo es el gobierno de unos pocos sobre la mayoría. Entonces, esos pocos élites, en este caso las grandes corporaciones, ellos quieren mantener sus ventajas en China. Y como hubo ruptura entre los republicanos y los demócratas, o sea que antes iguales, y algunos republicanos como Mitch McConnell, todavía él es de la escuela vieja. Entonces, los nuevos republicanos, no, las personas tienen que gobernar, la población tiene que gobernar, no las élites. Eso es la confrontación en Estados Unidos. Ahora, mundialmente, los élites van ganando. Ya tomaron Colombia, tomaron Perú, y ahora bajaron el gobierno de Chile, que fue muy exitoso. Ecuador está con grandes problemas, buen presidente, pero lo que hace la izquierda ahí, lo van a bajar.
Bolivia ya regresó las fuerzas de Morales. O sea que el colectivismo va avanzando a todos lados. Y cuando gente que piensa como nosotros, que creemos en la libertad, el nacionalismo, eso no es algo que es incompatible con otros países, no. Nacionalismo es el orgullo de pertenecer a una nacionalidad, A una pero eso nación. no quiere decir, sí, una nación, no es exclusivo, no quiere decir que tiene que conquistar a nadie. Entonces, cada uno, si todos estamos a favor de la libertad, vamos a tener un intercambio mundial, comercial y todo, muy positivo. Trump ya lo mostró con sus políticas. Y ahora miramos, duró 45 días Liz Truss en Inglaterra, el Reino Unido. Así es. Y están diciendo que Meloni, la italiana, es un extremista. ¿Qué extremista? Sé que nosotros dos, y la otra gente que están de acuerdo con nosotros en la libertad, para los colectivistas somos extremistas. ¿Y por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a conformarnos a lo que ellos ordenan. No, nunca, cero. Es que cada uno es libre y hay que respetar las leyes. Bueno, países como Guatemala, que no tienen ninguna tradición de libertad, de todas maneras, es un pueblo que no les gusta. Han resistido los guerrilleros comunistas, ha resistido la imposición del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y no hay que equivocarse, ¿va? Ahorita el régimen de Biden está en acuerdo con el Departamento de Estado y viceversa. Tiempo de Trump, no. Trump, la política en América Latina de Trump no fue manejado por Trump ni por Mike Pompeo, su secretario de Estado. Fue manejado por los burócratas de carrera del Departamento de Estado en traición a los Estados Unidos. Y hoy están contentos porque el gobierno de Biden está en total acuerdo con ellos, entonces ahora están empujando, ¿va? Y yo estoy seguro que ellos estaban muy contentos con Petro cuando él ganó. Bueno, sí, claro. Era más que notable que estaban muy felices. Y quiero continuar citando su columna de opinión porque dice, el totalitarismo se construye sobre mentiras. Por ejemplo, la mención de Blinken sobre la impunidad como una de las raíces de la inseguridad es verdad hasta cierto punto, por definición propia. Sin embargo, dice usted, el régimen de Biden goza de impunidad y la usa como punto de partida para lograr una mayor intervención. ¿Cuál es la impunidad de la que goza Biden según su punto de vista, señor Steve Heck? Bueno, él no está sujeto a la ley. Miremos, en 2020 salió en el New York Post y la computadora de Hunter Biden contenía evidencia que él estaba vendiendo influencia. Ahora, él no tenía nada. Lo que tenía era hijo de su padre. ¿Va? Entonces, quiere decir que hay evidencia que Joe Biden, cuando fue vicepresidente, que estaba estaba traficando en influencias en Rusia, en Ucrania, en China. Y ellos prepararon durante el tiempo que Biden era ciudadano cualquiera, la misma cosa. Entonces, ahora ya salió bastante evidencia más de los negocios de Joe Biden con su hijo, con extranjeros, y está comprometido. Ahora, cualquier otra persona en esa situación sería sujeto a investigaciones, pero no, el Partido Demócrata ya no es lo que era. En 1974, los republicanos quitaron a Richard Nixon, republicano,
y no les importaba que esto iba a ayudar a los demócratas, y esto llegó directamente a la victoria de Jimmy Carter como presidente, que fue un presidente horrible, por lo menos en política exterior, pero los republicanos no pudieron aguantar las travesuras de Nixon, especialmente persiguiendo sus enemigos, usando el gobierno federal para perseguir sus enemigos políticos y usando la CIA para impedir investigaciones del FBI. No se puede. Pero ahora a los demócratas no les importa, porque todo eso lo está haciendo el Departamento de Justicia de Biden. Ha declarado terroristas domésticas, padres que no quieren que sus hijos sean sujetos de propaganda de toda clase de imponer la política de género, que los niños pueden ser niñas, las niñas no pueden ser niños. Esto es absurdo, eso va en contra de la Constitución, va en contra de la moralidad, pero es precisamente el punto del comunismo, totalitarismo. Tiene que destruir la moralidad cuando no tenemos ninguna guía, que nuestra única guía es nuestra gratificación instantánea, nuestras ganancias. Cuando la vida se reduce a esto, estamos perdidos. Pero cuando hay principios, sí, cuando hay principios, entonces sí, estamos bien. Y estábamos bien, pero ellos tienen que asaltar. Y uno de esos principios es la impunidad. O sea que la impunidad es razón de violencia si resulta que un gobierno no está sujeto a sus propias leyes, entonces sí hay base. Pero como Blinken, cuando él dijo esto, no dicho en esto, implícito en eso es que ellos son puros, ellos naturalmente conforman a la ley, son sujetos a la ley. Es mentira, eso es lo que yo digo. Esa es la gran mentira que él está diciendo a los colombianos ese día. La impunidad provoca violencia. Estamos de acuerdo, Blinken. Pero ustedes son impunes en Estados Unidos. No me diga a mí como estadounidense que ustedes no son impunes. Ustedes son impunes, ustedes están terrorizando la ley, están violando la ley, y esto tiene que terminar. Y ojalá que termine pacíficamente, a través de elecciones, a través de la separación de poderes y la aplicación de los principios básicos estadounidenses y la separación de poderes. Porque si ellos siguen, algún día van a pasar y pueden provocar una reacción en contra. Ellos están tratando de vender eso, tratando de decir que el 6 de enero del año pasado, cuando invadieron el Capitolio, que esto fue una insurrección, que esto es gente violenta que quiere votar al gobierno y instalar un gobierno de ellos, extremista. No, eso es imposible. Eso no hubiera pasado. No se trataba de eso. Eso es una mentira de los marxistas para polarizar, provocar miedo contra el otro y usarlo para tratar de tomar más poder para ellos. Es una mentira grande. Es como yo digo, el totalitarismo está basado en mentira y odia la verdad y tiene que impedir la verdad. Y por eso no se puede decir en Estados Unidos que la elección de 2020 que fue fraudulenta. Si yo digo esto, entonces yo soy nefasto, según ellos, y yo soy lo que ellos dicen election denier, ¿va? De negar la elección. Un negacionista de la elección presidencial pasada. Sí, así lo llaman. Sí, y entonces quiere decir, en Estados Unidos se puede discutir todo. Absolutamente todo. Entonces, es que ese es el problema, Steve, que parece ser, y lo lamento tanto como hispana, como latinoamericana, que ha venido a encontrar un refugio en este gran país, los Estados Unidos, después de persecución justamente por ejercer mi profesión en Colombia, y ahora resulta que estoy viendo una gran persecución aquí en los Estados Unidos ideológica, y de hecho también personalmente he sufrido persecución no solamente ideológica, sino de gran riesgo para mi seguridad personal y la de mi familia,
por sencillamente hacer mi trabajo e informar, en mi caso, por informar sobre las andanzas de George Soros en Latinoamérica. Desde 2018 yo sufro este acoso y esta persecución constante, algo que jamás imaginé que me iba a ocurrir en los Estados Unidos. Entonces es realmente preocupante para los países que gozan de democracias o por lo menos para el hemisferio occidental que cree gozar de democracias, muchos de los países y muchos ya están más que tomados. Usted bien dibujaba hace unos minutos el panorama nomás de Latinoamérica, absolutamente rojo, rojito, como decía Chávez en su momento. O sea, les faltan muy pocos países por ser tomados y ahora con la joya de la corona tomada por Petro en el poder, pues yo creo que se les va a facilitar mucho más ese camino. Grave, estoy viendo una situación muy, muy crítica y no sé hacia dónde nos va a conducir. Decía usted también en su columna que el Departamento de Justicia de Estados Unidos encubre el demostrado tráfico de influencias de Joe Biden. Ahí lo tienen en pantalla para que por favor busquen y lean completo el artículo. Les voy a dejar el enlace debajo en la ventana de descripción para que también visiten comúnmente The Impunity Observer de Steve Hecht, que es nuestro invitado de hoy. Dice usted que el Departamento de Justicia encubre el tráfico de influencias de Joe Biden. Nos ha explicado hace unos momentos por qué decía eso. Las palabras, también dice usted, y continúo citando, las palabras de Blinken deberían preocupar a los colombianos. Impunidad en el lenguaje incomprensible del régimen de Biden, fíjese que le llama régimen, significa que Blinken no criticará los crímenes de Petro. Es así como usted lo ve, van a hacerse los de la vista gorda, los que van a pasar también la impunidad rampante en Colombia bajo el régimen. Yo también me atrevería a llamarlo así, porque no creo que hace falta conocer más de la catadura moral de Petro para saber lo que está haciendo y lo que va a hacer y lo que ha hecho en su historia. Así es, le van a encubrir crímenes a también el régimen de Petro. Claro, claro que sí. Yo no tengo mucha duda que ellos trabajaron. Yo vi una audiencia en un comité del Congreso y los demócratas estaban empujando exactamente la agenda de Petro, aunque no lo pusieron así, no lo dijeron así, pero es la misma agenda. Entonces, como dije antes, son dos lados de la misma ficha. El Departamento de Estado, régimen de Biden y Gustavo Petro. Es solo uno, no hay diferencia entre ellos. Tal vez envidia de parte de Biden y Blinken, porque Petro tiene mucho menos obstáculo para violar la ley en Colombia que ellos tienen en los Estados Unidos. Y eso es lo que están haciendo. Y este es el problema, es la razón que yo escribo y que hablo públicamente, porque yo trato de decir a los estadounidenses, que yo soy uno, cuál es el peligro que mencionó antes a Soros. Eso es un peligrosísimo, que este tipo lo que ha hecho, financiando los fiscales distritales, los fiscales generales estatales, que ellos, yo he visto eso en Guatemala, y es mucho peor en Guatemala que en Estados Unidos, pero ellos protegen los delitos de su gente y persiguen los delitos de sus oponentes políticos. Esto es el marco del totalitarismo. Eso es una estrategia marxista para destruir y conquistar. Y George Soros, definitivamente, es una de las personas más influyentes en esta agenda. No cabe ninguna duda. Y usted no es la única que... no, el Judicial Watch, el señor Chris Farrell, una vez él dijo algo en un programa de Fox del Departamento de Estado, que solo dominado el Departamento de Estado. Entonces dijeron que esto fue antisemita. George Soros, que él en una entrevista dijo que él
él indicaba a los nazis, los judíos, para que los llevara a los campos de muerte. Entonces, y le preguntó, y mire, ¿usted lamenta haber hecho eso? No, porque si yo no lo hacía, alguien más lo iba a hacer. Esta es la persona que quieren decir porque nació judío, que una crítica contra él es antisemita, es absurdo. Esto, el marxismo, hay que entender, no tiene doble moral. No tiene ningún moral. No tiene moralidad. Son amorales. Ni límite para Ni devorar a límite. su propia sociedad y a su propio país. Y como usted dice, sí, el asunto del calificar de antisemita a quien descubra los pasos funestos de Soros en el mundo, pues lo catalogan inmediatamente de esto, de antisemita. Es la misma calificación que vertieron sobre mí en 2018 cuando sencillamente presenté un reportaje investigativo demostrando sus pasos en Colombia, demostrando el panorama que vendría en esa triangulación de Colombia, Cuba y Venezuela, que hoy se ha consolidado. Ahí está, escrito y hecho. Nada hay más apabullante o más reconfortante, por decirlo mejor de una manera, que ver cómo la realidad confirma y corrobora lo ya dicho e informado por mí en un reportaje periodístico. Lo lamento porque la realidad es triste y será peor, pero es mi deber informar y eso fue sencillamente lo que hice con todas las fuentes, por supuesto, puestas en pantalla, con la investigación realizada como se debe hacer en el periodismo honesto y responsable, pero bueno, él acostumbra a calificar de antisemita a quien hable de sus andanzas. Eso hace el multimillonario y falso filántropo George Soros, y hoy ya le puedo decir falso porque ya he comprobado y he seguido investigándolo y he confirmado que incluso recibe dinero de los contribuyentes estadounidenses, se lo dan aquí a este multimillonario para que él distribuya por medio de sus organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que tiene regados en el mundo entero, en más de 107 países, redes de Soros haciendo ingeniería social. Por lo tanto, ni tan filántropo es, porque no es solo su dinero, es dinero que recibe del gobierno estadounidense para entregar a esas organizaciones que en mayor medida se oponen incluso a que los investiguen porque ellos también hacen parte de quienes fomentan la prostitución y el tráfico sexual. Lo digo literalmente porque ese fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia aquí en los Estados Unidos en 2020. Yo lo informé, yo he seguido investigando a Soros y seguiré investigándolo y seguiré denunciando sus andanzas porque son fechorías y muy pocos medios hegemónicos de comunicación, tan solo 2 más lo informaron de manera escueta. Entonces es increíble que uno como periodista independiente tenga que venir a informar, por ejemplo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tan importante que por fin, después de 14 años en litigios con el multimillonario Soros, le dictó esta sentencia y le dijo, no señor, no va a recibir más dinero de parte del erario público, que es dinero de los contribuyentes estadounidenses, impuestos de los estadounidenses, porque sus organizaciones se niegan a dejar de fomentar lo ya nombrado. Y no lo voy a volver a nombrar a ver si no nos censuran este programa en las superhegemónicas y super censuradoras redes sociales. Pero hablemos, señor Steve Hecht, del actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, y sus acciones en Guatemala, porque usted lleva viviendo allí desde los 70s. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió allí para que se enteren los colombianos y el resto del mundo de cómo operan en conexión global? Porque esto no es desconectado. ¿Qué ocurrió allí en Guatemala entre 2014 y 2019 cuando Velázquez presidió la CICIG, creada por Naciones Unidas, ¿no? La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala? Cuénteme qué pasó con el actual ministro de Defensa petrista Iván Velásquez. La CICIG
fue creada por las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Y la CICIG no fue un órgano de las Naciones Unidas, o sea que no le fiscalizaba a nadie y vivía en base de contribuciones de Estados Unidos y países europeos. Y quién sabe si Soros, ¿no? Entonces, la base de esa comisión fue tratar de identificar y desmantelar cuerpos clandestinos de seguridad que privaba a los habitantes del país de sus derechos fundamentales y que estaban fuera del alcance de la ley. Entonces, la CICIG, bajo Iván Velázquez, volvió a hacer exactamente lo que vino a identificar y desmantelar. La única diferencia es que no fue clandestina. La CICIG fue una comisión a la vista. Y lo que hacía la CICIG era una comisión criminal. No tenemos tiempo suficiente para hablar de todos los crímenes, pero en el artículo que yo escribí, que ha puesto en la pantalla, hay un enlace, ¿no? Cuando yo digo que la CICIG se volvió lo que vino a erradicar. Ese enlace es de una historia y fue algo terrible. Un pobre indígena que lo torturaron. Grupos clandestinos, bueno, no son tan clandestinos, con protección del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y la CICIG de Iván Velázquez. Entonces, una persona presentó una denuncia. 2 semanas después, Velázquez escribió una carta a la fiscal general Telma Aldana y él explicó perfectamente bien, si usted lee esa carta de Velázquez, entendió la acusación y puso que no era para la CICIG, que tenía poco tiempo y recursos y que le pasaba a la Fiscalía General para que él determinara qué hacer. Lo que hicieron fue absolutamente nada, cero. Y las personas, por los esfuerzos de una empresa privada y una abogada contratada por ellos, que empujó el caso, que hubo un litigio en los tribunales y simplemente dejaron libre la persona más responsable y al otro le dieron una condena que con tal vez $50 estaba fuera, sin absolutamente nada. Entonces, los indígenas que son víctimas de esos grupos, de esas torturas, de esas violaciones de todos los derechos básicos, el mensaje para ellos es, ellos mandan, aquí mandan los grupos de izquierda. Lo que la gente promedio no entendía es que esto fue impuesto por el Departamento de Estado de Estados Unidos y Joe Biden fue el encargado, porque como vicepresidente Obama le había encargado a él. Y él vino 3 veces en 12 meses a Guatemala para imponer en Otto Pérez una prórroga de esa comisión CICIG. Y lo logró. Y Todd Robinson, cuando fue embajador, y ahora es el jefe del Departamento de Estado contra narcóticos. Sí, así Imagínense. es, porque Velázquez trabajó, ahí lo tiene en pantalla Velázquez, el ministro de Defensa de Petro, que Ajá. incluso gran amigo de la guerrilla, gran ensoñador, él con los movimientos que llaman de guerrilla, que son pues narcocriminales y narcoterroristas. Velázquez, ahí lo tienen, trabajó con el ex embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, que es lo que usted nos está explicando. Y ahora Robinson es secretario adjunto, ojo, atención a este dato, para narcóticos internacionales y cumplimiento de la ley. Dios bendito. ¿Cómo digerimos esto, señor Steve Hecht? Es muy sencillo, 2 lados de la misma ficha. Las palabras de ellos, tomarlos como si fueran escritos en una novela de George Orwell, porque así hablan ellos. Ellos son mentirosos, dicen cosas
que si uno no entiende, eso suena bien, pero hacen exactamente lo mismo. Hablan de impunidad cuando son impunes. Hablan de esfuerzos contra narcóticos. Toda la política de ellos facilita los narcóticos. Yo no sé si es a propósito o no, pero yo sé que el resultado de lo que la CICIG hizo en Guatemala fue ayudar a los narcotraficantes, por lo menos crear condiciones propicias para ellos. Y ahora el excomisionado que tanto daño hizo a Guatemala, tanto crimen que cometió en Guatemala, ahora es el ministro de Defensa de Colombia y llegó el jefe contra narcóticos del Departamento de Estado, estuvo en Bogotá con él y puso en su cuenta de Twitter una foto sonriendo, más que sonriendo, con alegría. Ahí está con su gran amigo y camarada Su Iván camarada. Velázquez. Sí, y dentro de poco tiempo, ahí está Velázquez en Venezuela, no me recuerdo el nombre, y ahí está en Correcto, el artículo. el 25 de septiembre pasado, Velázquez, el ministro de Defensa de Petro, yo no sé cómo nos va a defender a los colombianos un ministro que está de acuerdo con la delincuencia. Bueno, él, el ministro de Defensa de Petro, Velázquez, estuvo el 25 de septiembre, y lo recuerdo patente, en Caracas con Vladimir Padrino, quien es buscado por la justicia estadounidense por narcotráfico. Así es, ¿Cómo? 10 millones de dólares De y 15 para recompensa. Maduro. Recompensa. O sea que los Estados Unidos manda el colombiano, Juan González, el jefe, el asesor especial de Biden, o sea que el encargado de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, y este señor se fue a juntar con Maduro en Colombia. Supuestamente Estados Unidos ni reconoce el régimen de Maduro, pero ahí se junta con él para rogarle que produzca más petróleo. Por ¿Ah? ejemplo, Y claro, porque 15, business son business. business on business, y 15 millones de dólares de recompensa. A Biden no le importa, porque la verdad es que debe haber recompensa para Biden, pero qué vergüenza, recompensa para el presidente. El Partido Demócrata lo mantiene ahí y lo pusieron ahí bajo circunstancias bastante oscuras, ¿va? Que ellos les gustaría hacerle un delito, negar que Biden ganó legítimamente, ¿va? Porque la verdad, como dije antes, la verdad es el peor enemigo de ellos, no pueden permitir la verdad. ¿Qué hay de mal en una democracia investigar las cosas? Hay bastante anomalía que había que investigar con relación a esa elección en 2020, pero ellos niegan hacerlo. Incluso su gran comité del 6 de enero del año pasado, ¿va? Que ese comité no ha investigado una serie de cosas que una investigación legítima tendría que investigar. Entonces, ellos terminan con su conclusión y esto es el principio. O sea, que esta comisión fue creada para comprobar lo que ellos querían comprobar, no para investigar y informar al público de los hechos. Todos nosotros que no estamos de ellos, de acuerdo con ellos, somos insurreccionistas. O sea que, ¿dónde está nuestro derecho a libre expresión? No existe. Explícame eso. Porque es misinformación. Usted no tiene el derecho de promover misinformación. Ok, identifica cuál es misinformación. Porque para mí, libertad de expresión quiere decir exactamente esto. Yo puedo decir lo que yo quiero decir y no importa qué tan Opinión. absurdo es. No importa qué tan absurdo es, porque se supone que estamos en democracia, se supone que estamos en Estado de Derecho, se supone que estamos en un país libre y bueno, que todos los países que gozan de democracias y de libertad de expresión deberían también tener este mismo derecho fundamental, derecho humano fundamental, sin restricción, sin cuestionamiento y sin persecución por lineamientos ideológicos. Estamos viviendo tiempos de dictadura del pensamiento a nivel global y es extremadamente grave y por eso hay que seguir haciendo el trabajo que se hace.
luchando fuertemente por la libertad de prensa y de expresión, por lo menos en lo que a mí compete. Señor Steve Hecht, ha sido un placer tenerlo hoy aquí de invitado en mi programa. Le agradezco enormemente por el tiempo destinado, sobre todo por también luchar con su pluma y por medio de su Impunity Observer, que voy a poner también el enlace aquí abajo para que todos puedan visitarlo y puedan leer otros conceptos, otras miradas, otras formas y otras apreciaciones de personas como usted, intelectuales, profesionales, exitosos, trabajadores, conocedores de política interna y externa, con especialidad en economía. No estamos hablando de cualquier análisis y de cualquier persona. Hay que respetar también la opinión del contrario, aunque no se esté de acuerdo. Y esa es parte de la lucha de la que usted y yo hacemos. Muchísimas gracias, señor Steve Hecht, por haber estado aquí y hasta la próxima ocasión. Bueno, Isabel, muchas gracias. Ha sido un gran gusto compartir este tiempo con usted y le felicito por su espíritu y por su lucha a favor de la libertad. Así es, así es. Muchísimas gracias. Aquí, por supuesto, seguiremos trabajando por la libertad de prensa y de expresión porque usted se lo merece, porque usted merece saber todo lo que ocurre, no solamente en el ámbito local, donde quiera que usted viva, sino en el ámbito internacional, extranjero y sobre todo cuando esas realidades político-sociales le afectan a usted de manera tan directa. Por ejemplo, la vida cotidiana, por ejemplo, la compra del mercado diario, por ejemplo, el vecino que usted tiene que lo mira ya tal vez de manera de perfil porque considera que usted no tiene derecho a opinar o a pensar lo que piensa. Es parte de la ingeniería social que se está llevando a cabo en el mundo de manera cada vez más crítica, más incisiva, y usted tiene derecho, por supuesto, a pensar libremente porque de eso se trata la libertad también de conciencia y de pensamiento. No dejarse arrebatar los derechos humanos fundamentales es parte fundamental de ser humano. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, a todos los que nos acompañaron y nos veremos en una próxima ocasión. Isabel Cuervo, por supuesto, siempre lo invita a seguirla, pero a su propio riesgo, porque aquí, por supuesto, que se dice todo lo que los medios hegemónicos y las redes hegemónicas, censoras y los fact-checkers callan. Hasta luego.